Hola ciberamigos, bienvenidos a un nuevo video y espero se encuentren súper bien. Hoy va a ser un video aparentemente tonto para algunos, lógico para otros e interesante para muchos, ya que en los comentarios me han dejado cómo identificar la arquitectura de nuestro sistema operativo, en este caso de Windows, ya que muchos no saben si su sistema operativo es de 32 o 64 bits. Para ese caso, lo único que tenemos que hacer es teclear la tecla de Windows y la tecla R. Dejaré aquí una imagen para que puedan identificar dichas teclas. Digitamos la palabra DXDA y damos clic en el botón aceptar. Esperamos un momento. En muchas ocasiones aparece un mensaje al cual daremos clic que sí. A mí no me aparece porque ya he ejecutado este comando anteriormente. Este comando puede demorar entre 1 hasta 2 minutos de acuerdo a la velocidad de nuestro sistema operativo. Una vez cargue, nos mostrará todas las características del sistema, pero nosotros nos fijaremos en sistema operativo. Como podemos ver, aquí nos dirá nuestra versión de Windows, la distribución, la arquitectura, en mi caso es 64 bits, y la compilación. Otra manera de hacerlo es dando clic en mi equipo. Procedemos a dar clic con el botón derecho del mouse y nos vamos a propiedades. Si no usas este menú, aquí dejaré una tarjeta donde te enseñaré cómo instalar el menú de Windows 7 en Windows 10. Si no tienes el menú de Windows 7 en Windows 10 y tienes el menú básico, lo único que vas a hacer es abrir una carpeta cualquiera y te vas a ir al lado izquierdo donde está el menú de carpetas. Procedemos a dar clic con el botón derecho del mouse en este equipo y vamos a dar clic en propiedades. Para las personas que tengan la última versión de Windows 10 les aparecerá algo como esto. Para los que tengan Windows 7, Windows 8 o una de las primeras versiones de Windows 10 les aparecerá totalmente distinto. Lo único que tienen que hacer es ubicarse hasta la parte que dice sistema operativo y aquí podrán ver la arquitectura de su sistema operativo. X64 indica que es de 64 bits y X86 significa que es de 32 bits. Y de esta manera podrán ver la arquitectura de su sistema operativo. Y bueno chicos, espero les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like, compartir este video con todos tus amigos y dejar en los comentarios de qué te gustaría que hiciera un próximo tutorial. Y tú y yo nos vemos en la próxima.